Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La nueva provocación de Nicolás Maduro. Este martes iniciaron los ejercicios militares ordenados por el dictador en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nosotros tenemos las pruebas y hoy el ministro Jorge Rodríguez adelantó parte de esas pruebas de cómo en los últimos 3 meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares. El despliegue de tropas genera máxima alerta en Colombia, que no solo enfrenta las amenazas del régimen chavista, sino también el apoyo que reciben en Venezuela grupos criminales como las FARC y el ELN que operan desde su territorio. Tenemos unas autoridades que están vigilando atentamente lo que está ocurriendo y por supuesto tenemos unas fronteras que han venido siendo fortalecidas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, analizan lo que busca Nicolás Maduro con esta nueva provocación y explican cuáles son los verdaderos riesgos de una escalada bélica entre ambos países. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que ustedes siempre vean el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: planificación, preparación y despliegue. Con esas 3 fases iniciaron hoy los ejercicios militares que fueron ordenados por el régimen chavista en la frontera que divide a Colombia y a Venezuela. La noticia: Nicolás Maduro cumplió con su amenaza y durante los próximos 18 días llevará a cabo una serie de maniobras con las que busca estar preparado ante un eventual ataque que, según él, está siendo preparado desde territorio colombiano. El punto clave de la noticia: Nicolás Maduro ejecuta estas operaciones luego de que el gobierno colombiano lo acusara públicamente de brindar apoyo logístico y proteger en su territorio a grupos criminales como el ELN y las renovadas FARC. ¿Qué representan estos ejercicios militares? ¿Son un show, una estrategia para distraer la atención y ganar oxígeno político? ¿O son una amenaza real para Colombia? Estos son solo algunos de los interrogantes que quedan abiertos tras este despliegue militar que inició en las últimas horas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Arranca el ejercicio fronterizo Venezuela, Soberanía y Paz hasta el 28 de septiembre para poner a punto la defensa terrestre, la defensa antiaérea, la defensa aérea y la defensa integral del territorio nacional. Las maniobras del aparato militar al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro comenzaron este martes 10 de septiembre. Tal como Maduro lo había anticipado, los ejercicios tienen como escenario la zona fronteriza que Venezuela comparte con Colombia de 2.219 kilómetros, es decir, sobre los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. En los mismos estados, el régimen declaró una alerta naranja previa a las pruebas militares, bajo el argumento de una supuesta amenaza de agresión por parte de Colombia, y además ordenó desplegar el sistema de misiles de defensa antiaérea y terrestre. Deben saber las fuerzas militares de Colombia y el pueblo de Colombia que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida. El tono belicista de Maduro y el sitio geográfico escogido para los ensayos militares generan un ambiente de tensión en la frontera. Colombia está en máxima alerta. Sería una insensatez de un tamaño tan descomunal que creo que nadie se atrevería a pensar que esa posible amenaza desde Venezuela sea una amenaza real. Sin embargo, aquí no hay que bajar la guardia.
El líder de la dictadura venezolana sumó a sus amenazas una denuncia según la cual Colombia ha buscado afectar su sistema militar de defensa. Como en los últimos 3 meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares. Ustedes también pueden participar de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral Maduro Provocador, esta etiqueta numeral Maduro Provocador. Queremos conocer su opinión frente a estos ejercicios militares. Colombia ha acusado al régimen chavista de proteger a las renovadas FARC y al ELN. Nicolás Maduro respondió luego militarizando la frontera y ordenando ejercicios militares. ¿Ustedes cómo califican esto? ¿Es un show? ¿Es una amenaza real? ¿Qué es lo que busca Nicolás Maduro con esta nueva estrategia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar en esta primera parte a Humberto Calderón Berti, es el embajador de Venezuela, del gobierno interino de Venezuela, de Juan Guaidó en Colombia. Embajador, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, encantado de saludarte. Quiero conocer su opinión, le planteo esa misma pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes. ¿Cuál es el juego de Nicolás Maduro? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué cree usted que en este momento inicia estos ejercicios militares? ¿Es un show o es una amenaza real? Bueno, esto tiene un doble propósito. En primer lugar, distraer la atención del pueblo venezolano frente a la tragedia, la grave crisis que ya se vive de alimentos, de medicina, de servicios públicos, de electricidad, agua, etcétera, ¿no? Eso lo hicieron también los militares argentinos alrededor del año 80, cuando el general Galtieri invadió las Malvinas buscando resarcirse un poco de la situación dramática que vivían ellos en cuanto a opinión pública. El juego le salió bastante mal, por cierto, porque fueron derrotados y derrocados posteriormente. Ese en primer lugar, es distraer a la gente, que se distraiga de sus problemas habituales de alimentos, de medicinas, de comida, etc. Y en segundo lugar, provocar a Colombia. Es un ánimo provocador realmente lo que anima al régimen de Maduro. Frente a esto no queda otra cosa sino paciencia, tranquilidad, mucha prudencia, no caer en provocaciones, porque realmente eso es lo que busca el régimen. Buscar un enemigo externo para tratar de resarcirse desde el punto de vista de la opinión pública interna. Embajador, lo cierto y que es muy importante ponerlo en contexto en este momento es que estos ejercicios militares son una respuesta que da Nicolás Maduro a una acusación bastante seria que hizo el presidente Iván Duque. El mandatario colombiano ha denunciado que grupos criminales como las renovadas FARC y el ELN están operando bajo el amparo de Nicolás Maduro y lo están haciendo desde territorio venezolano. Desde esa clave, ¿usted cómo interpreta estos ejercicios militares? ¿Es una forma de neutralizar a Colombia ante esta denuncia tan grave que hizo en el ámbito internacional? Es que eso no es nada nuevo, ¿no? Cuando Chávez llega al poder, Venezuela se convierte en un aliviadero, en un refugio de los grupos terroristas colombianos. O sea, allá iban a descansar, a hacerse ver de los médicos, etcétera, ¿no? Y en años recientes, pues ha habido una participación muy intensa del ELN en la zona de frontera de La Guajira, el norte de Santander, el Arauca y fundamentalmente en la zona de Amazonas Bolívar, donde está el arco minero. Allí trabajan en la extracción de oro, de coltán y de otros minerales, en el contrabando, y ahí se cometen crímenes contra los aborígenes, los guaraos fundamentalmente, y al propio tiempo hay un crimen ecológico, porque la ecología se está destruyendo. La gente de la izquierda habla de los incendios de Brasil, pero no habla de la destrucción del sistema ecológico en Venezuela que están casualmente los grupos insurreccionales de izquierda propiciando. De manera tal de que esto no es absolutamente nada nuevo, esto viene existiendo hace mucho tiempo y ha habido provocaciones. Recuerden que hace 3 o 4 meses movieron tropas hacia la frontera del Táchira, norte de Santander, hubo un show allí que evidentemente no produjo absolutamente nada, y esto es parte de lo mismo, ¿no? Tratar de causar desasosiego en la población colombiana, pero por favor no caigamos en provocaciones.
Yo creo que es fundamentalmente la actitud que le corresponde al gobierno colombiano. Yo creo, y es mi convencimiento, que las Fuerzas Armadas venezolanas no están dispuestas a ningún enfrentamiento bélico con Colombia. De paso, porque ellos están conscientes también de las propias limitaciones que tienen. No es recomendable para ninguno de los países un enfrentamiento bélico. Pues, embajador, yo quiero que veamos esas imágenes que han sido publicadas el día de hoy. Ahí ustedes ven cómo avanzaron los ejercicios militares. Camiones llegaron a la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. También algunos sectores del chavismo hablaron de una cifra cercana a los 3.000 militares que se estarían trasladando en este momento para estos ejercicios militares que tendrán lugar en 4 estados, principalmente en Zulia, Táchira, Apure y Amazonía. En esos lugares estarán presentes las fuerzas castrenses chavistas. Voy a integrar a esta hora Javier Tarazona, está conmigo acá en los estudios de NTN 24, él es director general de Fundación Redes, quien ha venido denunciando durante los últimos años, Javier, la presencia de estos grupos criminales colombianos en Venezuela. Bienvenido al programa de la noche, Javier, y quiero conocer su opinión para esto. Para usted, ¿esto es un show mediático, es una amenaza real, es una provocación, busca Nicolás Maduro oxígeno político? ¿Cómo interpreta estas imágenes y estos ejercicios militares que comenzaron el día de hoy en la frontera entre Colombia y Venezuela? Bueno, Jefferson, en primer lugar agradecer la oportunidad y saludar a todos los televidentes. Esto es un show disuasivo porque busca finalmente, como lo decía el embajador, distraer la atención del problema real que se vive en Venezuela. Hay una emergencia humanitaria compleja donde las personas mueren diariamente en los hospitales porque no hay los elementos más básicos para poder atenderlos cuando se está despilfarrando recursos en chatarra militar que se compra todos los días y ni siquiera las escuelas tienen condiciones para recibir a los niños. 78% de deserción escolar nacional hay en este momento, en un estudio que ha realizado nuestra organización y lo presentamos públicamente el día de ayer. Pero además también estamos hablando de una acción instigadora que lo que busca de una u otra manera es como que responder frente a lo que ha sido tan evidente ante la comunidad internacional por las propias afirmaciones que ha hecho Nicolás Maduro de ser receptor de los cabecillas del ELN y de la FARC. Precisamente nuestra organización el día de mañana hará acá en la ciudad de Bogotá la presentación de un balance, de un mapeo de 17 estados de Venezuela donde está la presencia del ELN y la FARC. Esto no es nada nuevo, es decir, desde que llegó Chávez al poder, se logró configurar una ecuación de una cultura de la violencia que hoy, lamentablemente, pues tiene una gran relación de cohabitación en el Estado venezolano y ya la guerrilla colombiana en Venezuela, pues no es esa guerrilla que imaginamos actúa en Colombia. Sí. Es decir, andan como Pedro por su casa, se comportan libre, buscando cautivar a la población infantil. En este tiempo previo al inicio del año escolar han hecho un censo para entregar útiles escolares, tienen incluso personalidad jurídica. Hay una fundación llamada Fundación Amigos de la Escuela, buscan censar a los niños para entregarle útiles escolares, les distribuyen las cajas CLAP, están dedicándose incluso a la actividad minera en territorio venezolano, tienen 5 emisoras en frecuencia modulada en 6 estados del país. Yo me pregunto, todo este show de hoy, ¿será que encontraría alguna de las emisoras que está en territorio venezolano transmitiendo el Ejército de Liberación Nacional contenido guerrerista, contenido ideologizante? Lamentablemente pues no. Llama la atención también una preocupación muy grande, y se le quiero hacer esa pregunta también al embajador Humberto Calderón Berti, sobre la posibilidad real, fáctica, de que se dé ese escenario que nadie quiere, y es el de una confrontación entre Colombia y Venezuela. Usted en ese momento, a juzgar por estos ejercicios militares y la forma como se ha dado esta escalada verbal, ¿usted cree que es posible que se llegue a una confrontación en este momento, teniendo en cuenta ese ingrediente que denunció el presidente Iván Duque, que es la presencia de grupos criminales colombianos que estarían planeando acciones terroristas contra Colombia desde territorio venezolano y con el apoyo de Nicolás Maduro? Yo creo que eso no va a ocurrir. Y tampoco es deseable, evidentemente, ¿no? Así es. Yo creo que todo esto, como decía Tarazona y yo decía anteriormente, es una cuestión que tiene el propósito de distraer. Mire, cada día llegan a Colombia 5.000
venezolanos, huyéndole al hambre, a la miseria, a la carencia de alimentos y de medicinas, al problema de los servicios públicos, al problema de la falta de seguridad. Algunos se quedan en Colombia, otros siguen. Es un problema que Venezuela se ha convertido en un problema no solamente para nosotros y Colombia, es para todos los países de la región. Venezuela es una amenaza a la paz, es una amenaza a la tranquilidad regional, entre otras cosas porque están aventando a millones de venezolanos al exterior. Somos 4,5 millones los venezolanos que estamos fuera. Aquí en Colombia solamente hay 1,5 millones por lo menos, a lo mejor hay mucho más. Igual sucede una cifra grande, también numerosa, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. ¿Por qué sale la gente? Si la gente vive un paraíso, ¿por qué van a salir del paraíso? No están huyéndole al paraíso, están huyéndole al infierno que significa vivir en Venezuela, donde no hay absolutamente nada. La economía está dolarizada. Un venezolano gana $2 al mes. ¿Qué pueden comprar con $2 si un cartón de huevos vale casi $2? ¿Cómo puede alimentarse una familia cuyo cabeza de familia gane $2 al mes? No pueden, están hurgando en los basureros a ver qué consiguen para sobrevivir. Es una tragedia desde el punto de vista humanitario. Realmente uno no entiende cómo hay países que todavía no se han percatado de la gravedad de la situación de Venezuela. El día pasado veíamos un video de ACNUR, por cierto, donde habla de la tragedia humanitaria de la migración de Siria, de Afganistán, de Somalia, etcétera, y no menciona a Venezuela. Eso fue algo que también llamó muchísimo la atención, inclusive diferentes sectores. Tuvimos la oportunidad de hablar aquí en el programa La Noche con Moisés Naín, y él mismo denunciaba que era algo bastante delicado que dentro de ese informe no se hubiese tenido en cuenta Venezuela, teniendo en cuenta la importancia que tiene para este país suramericano la ayuda que deben recibir muchos estados de la región para atender esa crisis humanitaria. Embajador y Javier, yo quiero que veamos un informe que hemos preparado sobre, en este momento, cómo a pesar de que Venezuela está sumida en una crisis social y económica sin precedentes, en ese país suramericano tienen una capacidad militar, quizás una de las más grandes, uno de los más grandes arsenales del continente, solo superado por Brasil. Esto sumado a que cuenta con una de las mayores infanterías, conformada por al menos 115.000 militares activos y los más de 500.000 civiles que armó el propio régimen de Nicolás Maduro. Le mando unos Sukhoi, compañero, para que lo sepa. Le mando unos Sukhoi, compañero. Si algo ha distinguido al régimen chavista es el alarde de su poderío militar y en la época reciente de vuelos para polémicos operativos combinados con aviones rusos Tupolev 160. Necesitamos tener los fusiles, los misiles y los tanques bien aceitados, preparados con los planes para defender cada palmo del territorio nacional, si así hiciera falta. En medio de las cuestionadas estrategias de defensa del país bolivariano, un interrogante siempre ha sido objeto de análisis y debate. ¿Qué tan fuerte es la capacidad militar de Venezuela? Venezuela es el único país latinoamericano en el top 20 de los que más gastaron en armamento entre 1999 y 2015, con el puesto número 18, invirtiendo $5.620 millones, según el conteo del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. En ese periodo de tiempo, el Estado venezolano gastó $2.201 millones en aviones de guerra y $810 millones en defensa antiaérea. De acuerdo con la firma Global Firepower, para adquirir este arsenal militar, el régimen ha hecho créditos con Rusia y China, los cuales paga mediante envíos de petróleo. Venezuela ocupa el puesto 43 de 137 países a nivel mundial en el ranking de potencias militares. Y en materia de aviación, el régimen venezolano cuenta con uno de los arsenales de combate y ataque más importantes de Sudamérica. La dictadura madurista en su arsenal aéreo suma 24 aviones Sukhoi 30 Mk2 de origen ruso, 24 aviones Hongdu K-8 de fabricación china, 10 aviones Fighting Falcon F-16 estadounidenses. Los 24 aviones Sukhoi adquiridos por el entonces gobierno de Hugo Chávez a partir del año 2006 poseen uno de los esquemas tecnológicos de combate más fuertes y, a juicio de expertos, son uno de los aparatos de guerra más poderosos que pueda tener una fuerza aérea.
aumentamos nuestra cooperación con la Federación de Rusia y siempre en el área militar seguiremos incrementándola para la paz, para la defensa de Venezuela. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hasta ahora integro al canciller de Colombia, señor Carlos Holmes Trujillo, en Washington, los Estados Unidos. Bienvenido al programa de la noche y está hoy con nosotros Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia, y también está Javier Tarazona, director general de la Fundación Redes. Canciller, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Jefferson, encantado. Gracias por esta oportunidad. Canciller, ¿qué representa para Colombia estos ejercicios militares? ¿Es una provocación de Nicolás Maduro? ¿Cómo lo recibe el Estado colombiano? Es el comportamiento tradicional del régimen inicialmente chavista, ahora madurista. No es la primera vez que esos ejercicios se hacen. Se han hecho repetidamente a lo largo de la historia después de que presidió ese país el fallecido presidente Chávez. Ese ha sido el comportamiento de ese régimen. Hacen ejercicios, insultan, lanzan improperios, amenazan. Esa es la manera de comportarse de las tiranías. Frente a eso, Colombia no se deja provocar, pero naturalmente en cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales que tiene, las autoridades están listas y preparadas para defender la soberanía. Señor Canciller, no hay que perder de vista que estos ejercicios militares son ordenados por Nicolás Maduro luego de que el presidente Iván Duque denunciara que el régimen chavista apoya a grupos criminales colombianos en territorio venezolano. Estos grupos ilegales han lanzado amenazas en contra de Colombia, las renovadas FARC, el ELN está presente en Venezuela. ¿Usted cómo analiza que en este momento Nicolás Maduro ordene estos ejercicios militares en respuesta a esa acusación? ¿Es una advertencia para Colombia? Son dos aspectos de un asunto que finalmente se vincula, por supuesto. Uno tiene que ver con el comportamiento tradicional de ese régimen dictatorial que en esta oportunidad tiene un nuevo episodio. Es decir, eso ha pasado muchas veces en la historia de la relación bilateral desde cuando asumió el poder el fallecido presidente Chávez. Lo segundo tiene que ver naturalmente con la actitud colombiana también tradicional, pacifista, tranquila, pero por supuesto respetuosa de lo que son sus deberes y sus obligaciones constitucionales y legales. De manera que no hay que perder de vista ni lo uno ni lo otro. Ese comportamiento tradicional de un lado y en segundo lugar lo que es también la actitud colombiana frente a ese tipo de actitudes que conduce a que Colombia no se deje provocar, pero esté siempre lista a defender la soberanía en virtud del alistamiento de sus Fuerzas Armadas legítimas. Usted me dice, canciller, que Colombia está lista para defender su soberanía, pero ¿cómo se va a defender de ataques criminales ordenados desde el exterior, específicamente desde territorio venezolano, por grupos como las renovadas FARC y el ELN? Lo que tiene que ver con el nacimiento de ese nuevo grupo narcoterrorista ya fue anunciado con toda claridad por el señor presidente Duque. En desarrollo de lo que es la política de paz con legalidad, ¿qué va a hacerse? En primer lugar, se le va a cumplir a quienes cumplan. Y en segundo lugar, se va a perseguir con todo el rigor y con todo el peso de la autoridad legítima del Estado a quienes incumplan o a quienes incurran en nuevos tipos penales, en nuevas acciones criminales. Así que estamos frente a lo que le dije Jefferson, una actitud tradicional de un lado y otra actitud que tiene que ver con el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales del Estado colombiano que ya fueron anunciados frente a este nuevo hecho por el presidente de Colombia. Señor canciller, el día de hoy ha trascendido otra noticia y es la denuncia pública que ha hecho el gobierno colombiano, el Estado colombiano ha reiterado al gobierno cubano
que le entregue a aquellos cabecillas del ELN que se encuentran en su territorio. Señor canciller, me gustaría que me hablara de eso y también que me respondiera algo. ¿Van a hacer esa misma solicitud en escenarios internacionales para denunciar la presencia de grupos criminales colombianos en territorio venezolano? Esa denuncia ya se ha hecho, se le ha anunciado al mundo, lo hemos reiterado. Ahora lo que se hace es nuevamente señalar cuáles son las obligaciones que tienen los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Se indica que frente al anuncio del nacimiento de ese nuevo grupo narcoterrorista ahí en Cuba, integrantes de esa organización, razón por la cual se hace la exigencia de que los pongan en poder de las autoridades. Este es otro episodio de ese reclamo, otro episodio de esa solicitud, otro episodio de ese señalamiento que tiene como fundamento las resoluciones de Naciones Unidas, los convenios internacionales existentes y naturalmente los convenios bilaterales. No faltaría más que frente a este anuncio no se le solicite a Cuba que entregue a unos integrantes de una agrupación terrorista que han dicho públicamente que van a adelantar acciones conjuntamente con unos fugitivos vinculados al narcotráfico que están amparados por el régimen de Maduro. Eso es lo que se ha hecho hoy. Canciller, está con nosotros acá Javier Tarazona, director de la Fundación Redes, quien ha denunciado en los últimos años la presencia de guerrilleros del ELN y el EPL y de las FARC, de las renovadas FARC en Venezuela. Javier, muy concretamente, ¿es una coincidencia que estos ejercicios militares se den precisamente en esos estados donde usted también ha denunciado que están presentes grupos criminales colombianos como el ELN, el EPL y las renovadas FARC? Sí, tal como lo decía el señor canciller, ciertamente es una conducta repetida. En el pasado estos ejercicios no han resuelto, por ejemplo, el tema de los desaparecidos. En los estados fronterizos, Fundarredes documentó el año pasado más de 1.200 personas venezolanas desaparecidas. Sí, pero es la pregunta que le hice. Sí, hay más de 150 secuestrados. Todos estos ejercicios militares buscan distraer ese contexto opresivo en el que se ha convertido la frontera, donde actúan permanentemente los grupos irregulares colombianos que están actuando en territorio venezolano. De manera que estos ejercicios militares lo que buscan es finalmente resguardar a estos grupos que están en territorio venezolano y de una otra manera como que decirle, bueno, están blindados, están custodiados, están con nosotros, somos uno solo. Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela, está con nosotros el canciller, usted lo escuchaba, lo escucho también hasta ahora. ¿Es una coincidencia que esos ejercicios militares se den en esa misma región donde se han dado distintas denuncias sobre presencia de grupos criminales colombianos? Mire, permíteme en primer lugar saludar cordialmente al señor canciller, amigo Carlos Holmes Trujillo. Le quiero decir algo como venezolano, no como embajador. Y este mensaje está dirigido fundamentalmente a las Fuerzas Armadas venezolanas. Ustedes saben perfectamente bien cuál es la situación de nuestras Fuerzas Armadas, ustedes los militares venezolanos. Ustedes conocen el apresto operacional de nuestras Fuerzas Armadas. No permitan por favor que una locura, un acto de locura nos lleve a un enfrentamiento bélico con Colombia. Ustedes saben que esto sería catastrófico para ambos países. Esto sería algo que marcaría la relación entre nuestros países por siempre. Además, sin razón, con un acto de provocación absurda. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que las Fuerzas Armadas venezolanas no se van a prestar para esta maniobra de sobrevivencia del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Señor canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ¿qué información ha tenido el gobierno colombiano sobre estos ejercicios militares en las últimas horas? Ha sido un despliegue mediático bastante amplio el que han dado algunos medios de comunicación en Venezuela sobre estos ejercicios, pero en la realidad, ¿qué información tienen ustedes? La información detallada la tiene, por supuesto, mi colega, el señor ministro de la Defensa Nacional. Yo acabo de llegar a Washington, no tengo información detallada sobre ese particular, pero déjeme decirle que lo que le señalé con anterioridad es la visión que el gobierno colombiano tiene desde el punto de vista, naturalmente, de las competencias propias de la Cancillería. Ya lo que está sucediendo,
y el ejército venezolano tiene que pensarlo muy seriamente, es si el régimen de Maduro quiere proteger a un grupo de narcoterroristas o quiere sustituirlos por un grupo narcoterrorista. Esa es una de las grandes reflexiones que seguramente estarán haciendo hoy muchos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Señor Canciller, usted está en los Estados Unidos. En las últimas horas, el gobierno del presidente Donald Trump también ha manifestado su apoyo a Colombia. Me gustaría saber qué papel juega Estados Unidos en este momento ante esta amenaza que representa para Colombia el régimen de Nicolás Maduro, el apoyo que da a grupos criminales colombianos y en las últimas horas esos ejercicios militares. ¿Qué le han dicho a usted las autoridades estadounidenses? Hemos tenido un diálogo permanente con las autoridades de los Estados Unidos. El apoyo, el respaldo que recibe Colombia de parte de los Estados Unidos es no solamente evidente, sino que se ha hecho expreso en fecha reciente, de manera que el papel que juegan los Estados Unidos en la región es un papel central. Tenemos inmensas coincidencias con los Estados Unidos, trabajamos permanentemente juntos, tenemos visiones comunes y vamos a seguirlo haciendo porque compartimos valores y eso nos lleva, en el caso de Venezuela, a actuar con la visión de que es necesario crear condiciones para que finalmente el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Por último, canciller, ante una agresión de Venezuela contra Colombia, ¿Colombia cuenta con el respaldo de los Estados Unidos? Los Estados Unidos han manifestado reiteradamente el apoyo a Colombia y el respaldo a Colombia. Esa es una manifestación que han hecho los Estados Unidos reiteradamente, pero aquí lo fundamental es señalar lo siguiente. Colombia ha sido siempre un país pacifista. Colombia no es un país agresor. Colombia no es un país invasor. Colombia es un país que acude a la fuerza legítima del Estado para cumplir con las obligaciones constitucionales y legales que tiene, tanto desde el punto de vista de defensa de la soberanía como desde el punto de vista de la preservación del orden público. Así que la línea de conducta de Colombia sigue siendo exactamente la misma. Estar listo, estar preparado, ser muy profesional y naturalmente continuar cumpliendo con los deberes que se tienen conforme a la Constitución y a la ley. Canciller, ¿habrá una denuncia formal ante la ONU en los próximos días o una nueva denuncia formal ante la ONU, ante el Consejo de Seguridad, frente a la presencia de grupos criminales colombianos en territorio venezolano? Claro que sí, esa denuncia la va a presentar el presidente de la República dentro del marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esa denuncia se presentará. ¿Y qué espera el gobierno colombiano con esa denuncia, canciller, ya que nos la está anticipando en este momento? Que se produzcan los desarrollos propios de lo que es la aplicación de las resoluciones aprobadas en el marco de la Organización de Naciones Unidas. A raíz de las decisiones tomadas colectivamente por esa organización, hay deberes para los estados, hay obligaciones para los estados, hay requerimientos para los estados y naturalmente el incumplimiento de cualquiera de ellos acarrea consecuencias. Así que el primer paso es presentar formalmente la denuncia de violación de las obligaciones contenidas en esa resolución y de esa denuncia naturalmente se derivarán las consecuencias que serán aplicadas individualmente por cada Estado miembro. Señor Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, como siempre, gracias por su tiempo. Sé que tiene una agenda bastante apretada en Washington, pero usted siempre está presto a atender las preguntas del programa La Noche y entregarles esas respuestas a nuestros televidentes que nos siguen en todo el continente americano. Muchas gracias, Canciller, como siempre, por habernos acompañado. Jefferson, un abrazo y saludo a mis compañeros de panel esta noche. Embajador de Venezuela, Humberto Calderón Berti, muchas gracias también a usted por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Un honor haber participado con el canciller y con Tarazona al mismo tiempo. Vamos a marcar una pausa. Cuando regresemos estaremos en esta entrevista con Javier Tarazona, estaremos profundizando algunas de las cosas, Javier, que usted ya nos ha anunciado hoy aquí en el programa La Noche. Las frecuencias radiales que utiliza el ELN en territorio venezolano y cómo esos grupos criminales también están sirviendo de apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Estaremos analizando qué papel
juegan ellos como una de las armas de la dictadura en este momento. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. ¿A un grupo de narcoterroristas o quiere sustituirlos por un grupo narcoterrorista? Esa es una de las grandes reflexiones que seguramente estarán haciendo hoy muchos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Señor Canciller, usted está en los Estados Unidos. En las últimas horas, el gobierno del presidente Donald Trump también ha manifestado su apoyo a Colombia. Me gustaría saber qué papel juega Estados Unidos en este momento ante esta amenaza que representa para Colombia el régimen de Nicolás Maduro, el apoyo que da a grupos criminales colombianos y en las últimas horas esos ejercicios militares. ¿Qué le han dicho a usted las autoridades estadounidenses? Hemos tenido un diálogo permanente con las autoridades de los Estados Unidos. El apoyo, el respaldo que recibe Colombia de parte de los Estados Unidos es no solamente evidente, sino que se ha hecho expreso en fecha reciente, de manera que el papel que juegan los Estados Unidos en la región es un papel central. Tenemos inmensas coincidencias con los Estados Unidos, trabajamos permanentemente juntos, tenemos visiones comunes y vamos a seguirlo haciendo porque compartimos valores y eso nos lleva, en el caso de Venezuela, a actuar con la visión de que es necesario crear condiciones para que finalmente el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Por último, canciller, ante una agresión de Venezuela contra Colombia, ¿Colombia cuenta con el respaldo de los Estados Unidos? Los Estados Unidos han manifestado reiteradamente el apoyo a Colombia y el respaldo a Colombia. Esa es una manifestación que han hecho los Estados Unidos reiteradamente, pero aquí lo fundamental es señalar lo siguiente. Colombia ha sido siempre un país pacifista. Colombia no es un país agresor. Colombia no es un país invasor. Colombia es un país que acude a la fuerza legítima del Estado para cumplir con las obligaciones constitucionales y legales que tiene, tanto desde el punto de vista de defensa de la soberanía como desde el punto de vista de la preservación del orden público. Así que la línea de conducta de Colombia sigue siendo exactamente la misma. Estar listo, estar preparado, ser muy profesional y naturalmente continuar cumpliendo con los deberes que se tienen conforme a la Constitución y a la ley. Canciller, ¿habrá una denuncia formal ante la ONU en los próximos días o una nueva denuncia formal ante la ONU, ante el Consejo de Seguridad, frente a la presencia de grupos criminales colombianos en territorio venezolano? Claro que sí, esa denuncia la va a presentar el presidente de la República dentro del marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esa denuncia se presentará. ¿Y qué espera el gobierno colombiano con esa denuncia, canciller, ya que nos la está anticipando en este momento? Que se produzcan los desarrollos propios de lo que es la aplicación de las resoluciones aprobadas en el marco de la Organización de Naciones Unidas. A raíz de las decisiones tomadas colectivamente por esa organización, hay deberes para los estados, hay obligaciones para los estados, hay requerimientos para los estados y naturalmente el incumplimiento de cualquiera de ellos acarrea consecuencias. Así que el primer paso es presentar formalmente la denuncia de violación de las obligaciones contenidas en esa resolución y de esa denuncia naturalmente se derivarán las consecuencias que serán aplicadas individualmente por cada Estado miembro. Señor Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, como siempre, gracias por su tiempo. Sé que tiene una agenda bastante apretada en Washington, pero usted siempre está presto a atender las preguntas del programa La Noche y entregarles esas respuestas a nuestros televidentes que nos siguen en todo el continente americano. Muchas gracias, Canciller, como siempre, por habernos acompañado. Jefferson, un abrazo y saludo a mis compañeros de panel esta noche. Embajador de Venezuela, Humberto Calderón Berti, muchas gracias también a usted por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Un honor haber participado con el canciller y con Tarazona al mismo tiempo. Vamos a marcar una pausa. Cuando regresemos estaremos en esta entrevista con Javier Tarazona, estaremos profundizando algunas de las cosas, Javier, que usted ya nos ha anunciado hoy aquí en el programa La Noche. Las frecuencias radiales que utiliza el ELN en territorio venezolano
y cómo esos grupos criminales también están sirviendo de apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Estaremos analizando qué papel juegan ellos como una de las armas de la dictadura en este momento. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Este martes el constituyente Pedro Carreño explicó la capacidad del arsenal militar que tiene en su poder Nicolás Maduro. Entre otras cosas, reveló según él que un avión Sukhoi, podría estar en la capital de Colombia, en Bogotá, en tan solo 11 segundos. Escuchen ustedes estas amenazas. Ya nuestras piezas de artillería lo tiene, ya nuestro Sukhoi lo tiene. ¿Pero son unos ejercicios o están preparándose para una agresión? No, pero si nos van a agredir tenemos que defendernos. Óyeme. En 11 segundos, un Sukhoi está en Bogotá. Tenemos las coordenadas del Palacio Narquiño, tenemos las coordenadas del barrio El Nogal donde vive la oligarquía. Las tensiones entre Colombia, y Venezuela. Del embalse El Quimbó, de Hidrosogamoso, del embalse de Betania, de la refinería de Barranca Bermeja, que es la más grande de Colombia. ¿O es que los colombianos creen que nosotros somos pendejos y nos vamos a dejar invadir? Javier, ¿ha escuchado usted estas declaraciones de Pedro Carreño, que se ha convertido en uno de los principales portavoces del régimen chavista en lo que tiene que ver con las amenazas bélicas contra Colombia? Me gustaría saber usted qué piensa de estas declaraciones que ha venido entregando en las últimas horas, donde dice que prácticamente Colombia es completamente vulnerable ante el arsenal militar que tiene Venezuela, y hace mucho énfasis en esos Sukhois y los sitios donde podría atacar en Colombia. Mire, me parece en primer lugar, Jefferson, que es una conducta irresponsable. Yo la deploro de plano, porque cuando quienes hoy ostentan el poder en Venezuela deberían tener milimétricamente dónde están los millones de venezolanos que han tenido que irse por la crisis, por la emergencia humanitaria compleja, sale finalmente a irresponsablemente provocar un conflicto que no existe ni deseamos que exista, porque verdaderamente se están defendiendo de elementos que solo existen en la imaginación de ellos. Porque si hay un problema de cultura de la muerte en los estados fronterizos, donde hoy se levanta la alerta naranja, es los permanentes enfrentamientos entre los grupos por el control del territorio. Es el paso indiscriminado de droga, de gasolina, de oro, de coltán, de diamante por los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y por otras fronteras que Venezuela tiene. La expansión de los grupos armados irregulares colombianos en Venezuela no tienen otra cosa que un plan geoestratégico de internacionalizar su modelo político. Cuando acá se firmó en Colombia el acuerdo de paz, Fundarredes lo ha hecho de manera firme, constante y categórico. Se fueron a Venezuela a desarrollar su ampliación de operaciones. Sí. Es impresionante ver cómo cinco emisoras, Jefferson y amigos televidentes, en frecuencia modulada transmiten diariamente contenido para buscar cautivar a la población. ¿Están reclutando personas al interior de Venezuela? Y reclutan a niños, reclutan adolescentes, reclutan adultos. Mira, hay niños que en la frontera trabajan, hacen un trabajo sencillo para estos grupos, de ser moscas, lo llaman ellos, visajes, vigilantes, y les pagan 50.000 pesos diarios por este trabajo, para finalmente hacer su actividad ilícita conjuntamente con las Fuerzas Armadas venezolanas. Javier, ¿no hay conciencia en Venezuela frente a lo que representa que estos grupos criminales colombianos comiencen a adquirir esa fuerza al interior de Venezuela? ¿Hay conciencia de la amenaza que representa no solamente en este momento, sino a futuro? Si el día de mañana cae el régimen de Maduro, ¿qué va a pasar con esos grupos criminales ya instalados en territorio venezolano? Jefferson, yo creo que lamentablemente ha habido un estado de habituación en la población. Hoy la guerrilla colombiana emerge en los estados fronterizos como la primera transnacional empleadora de venezolanos. Todos los venezolanos que cargan combustible y lo venden en la frontera porque no les alcanza el dinero para comer y tienen que vender el combustible para que lo pasen a Colombia, son empleados o empleados indirectos de los grupos armados irregulares. Todos los venezolanos que terminan recibiendo la caja CLAP,
la distribución de alimentos que reparte el Estado a través del ELN en los estados fronterizos finalmente termina dejándose cautivar por estos grupos. O la distribución de regalos en el mes de diciembre o ahora cuando inician las actividades escolares, los útiles escolares. Javier, explíquenle a nuestros televidentes esas cajas CLAP de las que usted me ha estado hablando. ¿Qué es exactamente? Bueno, la caja CLAP es un plan que ha funcionado para el gobierno nacional, distribuir alimentos a los sectores más desposeídos en los estados fronterizos, en los municipios más fronterizos donde opera el Ejército de Liberación Nacional. Es el ELN quien entrega las cajas. Esas cajas las entrega la guerrilla colombiana, este grupo criminal. Le coloca una calcomanía a las cajas CLAP donde promueve su mensaje de alianza con el régimen que hoy ostenta el poder en Venezuela. Habla allí incluso del pacto con Hugo Chávez y promueve la escucha de la emisora 90.1 FM, que es una de las 5 frecuencias moduladas que transmiten en territorio venezolano. Pero frente a eso también la presencia hoy del ELN, por ejemplo, en estados como del Tamacuro, como Falcón, que era inimaginable que la guerrilla llegara allí. Y llega allí porque son estados fronterizos. Estados frontera con Trinidad y Tobago, estados fronteras con las islas holandesas, y han buscado de una otra manera fortalecer su plan de expansión. Javier, el tiempo se me agota. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué papel juegan esos grupos criminales dentro de la estrategia de Nicolás Maduro? ¿Son una de sus armas? ¿Las utilizará frente o contra el presidente Iván Duque, contra Colombia? ¿O las utilizará para reprimir al interior de Venezuela cualquier tipo de protesta o manifestación que persista en exigir la democracia para su país? Ya lo hemos evidenciado. Son un frente militar de defensa de la revolución. En el pasado mes de febrero, cuando intentamos los venezolanos recibir la ayuda humanitaria, vimos al ELN a través del colectivo de seguridad fronteriza, el colectivo del pueblo y a los grupos guerrilleros actuar en defensa de la revolución, disparándole a las personas que de una u otra manera esperaban que la ayuda humanitaria llegara. Es decir, ciertamente son un brazo armado en defensa de la revolución que hoy están facilitando el mantener a quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Desde el año 2018, Jefferson, las minas de Guasipati en el estado Bolívar y las minas en el estado Amazonas fueron tomadas por la guerrilla colombiana. Y eso es un nuevo frente económico, una nueva vía de ingreso para la guerrilla y de financiamiento para su internacionalización. Y esto hará parte de este informe anual que presentará la Fundación Redes el día de mañana. Y que da cuenta del accionar de grupos criminales colombianos en territorio venezolano. Javier Tarazona, como siempre, los micrófonos del programa La Noche siempre estarán atentos pues, para que usted venga acá a nuestros estudios y nos hable de estas investigaciones que son de mucha importancia para el momento de seguridad que vive la frontera entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias. Jefferson, yo tengo que decir a ti, a Henriette, les bendigo porque permiten que esto que es tan invisible pueda ser visible. ¿Cuántas familias hoy son víctimas de la actuación de estos grupos y no pueden decir nada? Vamos a marcar una pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos envían a través de las cuentas de Twitter. Les hemos preguntado hoy para ustedes qué representan estos ejercicios militares que iniciaron el día de hoy en la frontera entre Colombia y Venezuela por órdenes de Nicolás Maduro. ¿Es un show o una amenaza real? A esta hora Pedro Antonio dice, como ya es insostenible su dictadura de muerte, no le queda de otra que buscarle guerra a Colombia para tapar la catástrofe social y política de Venezuela, ante todo no caer en su provocación asesina y genocida contra Colombia. Leamos nos habla Alexis Osorio, él opina lo siguiente, es puro show. Ana Milena nos dice esta hora, solo demuestra el miedo que tiene. Y uno más, este es de Carla. Las dos cosas, show y amenaza real. Ustedes pueden seguir opinando en las cuentas del programa La Noche de NTN24, en @Jefferson NTN24, @Segurizati NTN24. Todas las cuentas del equipo periodístico están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.